Compartiendo. Gracias, Ariel. Con- Entonces voy a hacer una muy, 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 muy pequeña introducción para ahorita ya se está cargando y bueno, ya estamos transmitiendo y ahora sí, ya voy a hacer una pequeña, pequeña introducción. Hoy tenemos el gusto, bueno, ya David lo conocía, a Ariel, pero yo tengo el gusto de estar, de conocer a Ariel. Otra vez, Ariel, ¿nos podrías platicar un poquito de ti para la gente que recién está conociéndote? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Ariel Fromkin, yo vivo en Israel ya hace 18 años, en un yishuv en Yehudi Shomron. Me dedico a la ingeniería software, y en mi tiempo libre escribo artículos y hago videos sobre Asbará y lo que está sucediendo en Israel, específicamente en este tiempo de guerra, pero también en tiempo de paz. También escribo artículos y trato de difundir la realidad de lo que pasa en Israel y con sus vecinos. Antes de que te interrumpiera, ¿qué es lo que te había preguntado? Perdón. Había dos preguntas, una es el apoyo de Israel en Sudamérica, y el otro es qué es lo que está pasando con los árabes israelíes en esta época de guerra. Y bueno, estabas empezando a decir gracias, Ariel, qué buena memoria tienes. Decías respecto al apoyo en Latinoamérica, tú decías que por una parte sí, por otra parte no. Claro. No, a mi entender, qué es lo que está pasando en todo el mundo, según lo que veo, es que hay una tendencia de la población hacia la derecha. Históricamente la derecha era anti-israelí y la izquierda era más a favor de Israel. En la época de los 70, 80, era lo que sucedía. Hoy en día esta situación se está dando vuelta. La derecha está cada vez más cerca de Israel, mientras que la izquierda está en antípodas de lo que es el sionismo, el judaísmo, y prácticamente eso son movimientos antisemitas. Si vemos en Europa, los partidos que paradójicamente son de ultraderecha son los que mandan a sus políticos a visitar Israel y apoyar a Israel. Mismo si tenemos, hablamos de Argentina, que ayer hubo las elecciones, que tenemos a los partidos de derecha de Milei y también de Bullrich, sin entrar en política local. Eran los partidos que apoyaban a Israel, mientras que el partido oficialista, que es el partido de izquierda, es el que está en contra de Israel. Conflicto tras conflicto, o están en contra de Israel. Ayer mismo en el festejo de Massa, el candidato que resultó ganador, había banderas de la organización terrorista ULP. Entonces, sí es cierto que la gente que se virtió a la derecha está más, más plausible a recibir contenido de Israel y apoyarlo, pero todavía queda un sector muy grande de gente de izquierda que obviamente todavía continúa estando en contra de Israel. Mismo así, yo tengo un software que analiza periódicos, o medios de comunicación y sitios gubernamentales de habla hispana. Y desde que empezó la guerra hasta hoy, lo analizo una vez por hora. Tengo también un software que los analiza. Solo oficialmente hay dos países que emitieron comunicados condenando el ataque que sufrimos. Que uno es eh, Paraguay y el otro es Argentina. El resto de los partidos, Brasil no lo condenó, Perú, Uruguay, Chile, todos los países que nosotros conocemos de Latinoamérica, o México tampoco, no condenaron el atentado. El único país, o no país, mejor dicho, el presidente que condenó públicamente el atentado es el presidente Bukele de El Salvador, que él mismo es descendiente de árabes. Él sí condenó, pero su cancillería no lo hizo. Entonces, por eso digo que
En parte sí, hay una mayor apertura hacia Israel, pero por el otro lado todavía continúa ese antisemitismo disfrazado de antisionismo. ¿Cuál es tu interpretación, Ariel? ¿Tú por qué crees que hay esa tendencia al antisemitismo en Latinoamérica? A mi entender, por varios motivos. Uno es, Latinoamérica son países que, si bien hoy en día está cambiando, todavía tienen una herencia muy fuerte de la época colonial española, que era una ideología muy católica, muy cercana a la iglesia. Si bien también la iglesia hoy en día en varias partes se abrió, pero todavía quedan rezagos de esa ideología antisemita de la, de la iglesia o de la época española. Sí, aunque ya pasaron 200 años, todavía quedan rezagos. Esa es, a mi entender, una de las fuentes. Y otras fuentes es el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento sobre qué es el judaísmo, qué es Israel. Hay muchos mitos, mucho del tema que del judío tacaño, del judío avaro. Y también, eh, por el otro lado, los judíos cuando llegan a Sudamérica, son gente trabajadora, lograron progresar. Mientras que otra gente que se dedicó menos al trabajo, por lo menos en lo que yo veo de Argentina, yo hice alía de Argentina, gente que se dedicó menos al trabajo, al esfuerzo, al estudio, siente envidia por los que sí lo hicieron y entonces tienden esa frustración hacia el judío en forma de antisemitismo. Y hoy es la forma eh, que traduce a antisionismo. O sea, aquí tú ves un elemento de envidia, hay una especie de envidia hacia el éxito o a la situación económica del judío. Sí, no sé si es tanto al éxito, porque obviamente también en la comunidad judía hay muchos pobres y hay gente que necesita, pero la comunidad judía al ver que hay un miembro de la comunidad que necesita ayuda, lo ayuda, se lo trata de hacer salir, se le da comida, se le da trabajo, se le da medicamentos. Entonces, esa comunidad, ese apoyo, de mismo de que si bien hay gente que no tiene ese éxito que de tanto se habla, pero se lo ayuda. Una colaboración, un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia que otras personas no lo tienen. Entonces, también eso genera, a mi entender, una envidia y un deseo de acusar al otro por lo que yo no tengo. Ah, o sea, el judío visto desde dentro tiene los mismos problemas que cualquier persona. Falta de Sí, sí, sí. dinero, tiene que trabajar, pero como comunidad lo resuelve trayendo de algunos, repartiendo de los otros. Y lo mismo vivimos como país, o sea, el país tiene uno de los sistemas de salud y sistemas de justicia social más eficientes del mundo, o sea, es mucho más eficiente que el norteamericano. Ya no se diga en Latinoamérica, pero ese Sí, sí. es el servicio médico, todos tenemos servicio médico, Ese médico, la educación, digo, de educación. Pero todo es, alguien lo paga, alguien, no hay de gratis, o sea, hay quien lo paga. O sea, tal Y vez aquí, perdón, la situación es como de lo que se genera, hay un reparto justo. Y en ese sentido, pues si hay un reparto justo de la riqueza que se genera, es posible tener una sociedad, digamos, menos, con esos picos de pobreza, menos, o sea, sí hay gente pobre, ¿no? Me comentaba alguna vez una amiga, le decía algo así como que fui en el autobús o algo así, me dijo, ¿viajas en autobús? Le dije, sí, y me dijo, ¿pero qué no los judíos son millonarios? O sea, no, en Israel hay de todo. Entonces pienso que es una concepción desde fuera que no es del todo clara, también en la situación de la administración del dinero, ¿no? Todos trabajamos, pero pagamos seguro social para que aquella gente que no trabaja no se esté muriendo de hambre. y sí, mismo se puede ver hoy en día que
todo el pueblo de Israel, sea no importa si es de izquierda, derecha, religioso, no religioso, todo el mundo está, o el que puede dona plata para comprar o comida o elementos para la gente del sur o la gente que fue movilizada en el ejército, o la gente busca ver quién necesita ayuda, quién el marido está en el ejército para ayudar a la familia, de encargarse de los chicos, de la comida, la limpieza. Todo el mundo hoy en día en Israel está buscando cómo ayudar al otro, cómo ayudar al prójimo. Y yo no sé, yo de los países que conozco, de lo que veo, no hay una solidaridad tan grande que gente que uno no conoce en su día a día y probablemente nunca lo vaya a volver. Miren, vos necesitas ayuda, yo estoy acá para ayudarte, decime qué necesitas, cuenta conmigo. Eso creo que es único del pueblo de Israel. Y eso obviamente que genera una envidia que no es sana. En vez de ser una envidia de, bueno, yo quiero ser como ellos, quiero copiar y traer este modelo a mi país, a mi pueblo, le digo, bueno, entonces, yo como no lo puedo hacer, digo, bueno, está mal. Voy a buscar la forma de denigrarlo porque yo no puedo ser como a eso se a entender, obviamente hay otros motivos, otras raíces. No podemos limitar todo el antisemitismo a, a la envidia, ¿no? Como dijimos, también en una cuestión cultural que vienen del catolicismo. Y también en Europa tenemos otros motivos, que durante siglos aparecieron los judíos, entonces ahora tratan de copiar lo que ellos hicieron a nosotros. Dicen, bueno, si ellos supuestamente persiguen a los palestinos, entonces ellos no son mejores que nosotros. Nosotros somos igual que ellos, así que no nos tenemos que sentir culpables que durante siglos nos perseguimos. También ese es otro motivo por qué hay tanto antisemitismo en el mundo, ¿no? Obviamente que no es algo verdadero, porque Israel no persigue a los palestinos, ni los mata, ni hace apartheid como en muchos lados en Europa y en Estados Unidos se está diciendo, ¿no? Pero es una forma de sacarse la responsabilidad de lo que ellos nos hicieron a nosotros, tratando de convertirnos en lo que ellos son. Oye, aquí yo regresando un poco a la situación del antisemitismo, pero yo sí veo la envidia como algo central en el antisemitismo y si hablamos un poco de la historia bíblica, digamos, José vive la envidia de sus hermanos y los hermanos hay quien lo pretende matar y hay quien lo lleva a vender, dos actos, yo diría antisemitas, pero dentro de la familia, o sea, el fenómeno del antisemitismo como un fenómeno humano, la envidia es algo humano. Y yo me imagino si yo fuera palestino y yo viviera a un lado de Mi'kmash, casas bonitas, coches, o sea, tendría envidia, no hay manera de que no. Las calles limpias, los niños dejan los juguetes en la calle y nadie los agarra, la gente deja las puertas abiertas porque ahora ya no, porque hay una cuestión de seguridad, pero nadie teme de que alguien le vaya a robar. Y si yo me imagino, si yo estuviera dentro de los zapatos de un palestino, me daría envidia eso. O sea, ser vecino de un judío es un poco incómodo, es un Y, poco. perdón, pero pienso que también este principio de certeza de confiar en tu vecino también da esa sensación como de abundancia, ¿no? Por Porque supuesto, es la verdadera, a mí me parece que es la verdadera abundancia. Imagínate un lugar en donde puedes salir a cualquier hora, como tú quieras, y te sientes seguro. O que puedes dejar a tus hijos que entren a la casa del vecino y que vayan al otro vecino, y no estás preocupado por ese asunto. Es riqueza, esa es la riqueza. Y los niños crecen con esa sensación de riqueza, porque ellos ven son como una tribu, ¿sí? O sea, yo me estoy poniendo ahorita los zapatos de un palestino. Yo veo esto como un palestino y los veo que se comportan como una tribu. Este ayuda a este compra esto, esta van allá. Si una mujer tiene alguna enfermedad, la ayudan. Hay algo, un poco de tribu, pero yo sigo insistiendo. O sea, no, el judío para nada es culpable de su desarrollo y no es culpable de tener mejores condiciones que el árabe.
pero, pero si hay algo, me parece que sería muy difícil para mí ser árabe junto a los judíos. Y a lo mejor eso ocurre también fuera de Israel. Precisamente por eso la gente no sabe, la gente no judía no sabe que hay un montón de problemas económicos y que la comunidad se dedica a resolverlos, a ayudar uno al otro, ¿sí? Como una obligación. Y en ese sentido, la palabra en hebreo y como algo muy importante para el judío, la justicia. Pero nosotros cuando damos dinero para ayudar a un pobre, le llamamos justicia, no limosna. O sea, ¿será que esas leyes, que por supuesto vienen de la cultura judía, también es lo que le brinda al pueblo judío tener una situación económica mejor, una manera de vivir mejor, y que además eso es lo que causa envidia? Pues seguramente que este modelo causa envidia, pero lo que a mí me parecería es que el palestino no nos envidia, no nos odia por la envidia que nos tiene, ¿sí? Porque el odio hacia el judío viene no de hoy, ni del 67 ni del 48, sino si solo nos limitamos al siglo XX, el primer pogrom organizado por los árabes fue en 1920. En 1920 no había mayoría judía, no había, salvo Jerusalén, Tel Aviv, que recién está empezando, estaba Petah Tikva, Rishon, pero no había el desarrollo del país que hay hoy en día, ¿no? Ese mismo, mi abuelo en esa época, él creció en la tierra de Israel de esos años. Había malaria, eh, joder, tenían que sacar los pantanos, ¿no? Y yo no creo que lo que ese desarrollo económico o ese potencial comunitario es lo que me provocó el odio de los árabes hacia nosotros, sino más bien lo que me parece es probablemente el contrario, que los líderes árabes que, que no les importa su pueblo, no quieren que lo preocuparse por su pueblo o apoyarlos para que consigan educación, consigan salud, o trabajos, y los quieren mantener sumisos para poder controlarlos, al ver que llegaban gente que querían desarrollar el país, querían progresar, entonces entendían que si esa gente se quedaba en el país, iba a ser una mala influencia hacia su población. Entonces, en contraposición al nacionalismo judío que quería desarrollar el país, desarrolló un nacionalismo árabe en contraposición de los judíos. Porque si nos vemos en la historia del nacionalismo árabe, en ningún momento quiere desarrollar un país. El primer nacionalismo árabe, que si hablamos de Hassan el-Banna, hablamos de, de y también el Al-Qassam, o a Harun el-Hussein, todos los ídolos árabes eran un panarabismo, era formar la tierra de Israel como parte de de la Gran Siria, de Siria del Kubra. Entonces, a mí sí me parece que ese contraponerse al judío para no que ellos no vean el futuro desarrollo del judío, para que los árabes no quieran desarrollarse, para que sus gobernantes los puedan mantener controlados. Y digamos, yo te digo esto, porque yo regreso mucho más a la situación psicológica, porque es realmente el lugar en donde yo me muevo, sí, pero digamos, sí el Corán, aquí tengo una frase del Corán que está mencionada en la carta del Hamas, pero el original es del Corán. Eh, ven el futuro. Bien, antes de eso, Muhammad aprende del judaísmo en Arabia Saudita, pero no llega a ser un intelectual judío, llega a ser un
ni siquiera un intelectual, sus conocimientos son pobres. Y en ese sentido ya se ve frustrado al grado de nombrar a la ley judía o a la tradición judía como una religión falsa. Se acabó. Fue buena en su tiempo, se acabó. O sea, tiene que tachar, o sea, y tenemos en el público mucha gente cristiana, no creo que tengamos musulmanes, pero de todos modos es algo, yo recuerdo un autor que decía, los cristianos le agregaron un libro a los libros judíos, le agregaron otro libro, pero los musulmanes lo cambiaron, son mucho más bárbaros al cambiarlo, lo reescribieron, ¿sí? Para los musulmanes Abraham era judío y todos eran judíos, incluso Jesús y todos eran judíos. Pero hay algo en lo que lo mal hecho de la situación les causa frustración. Me parece que Muhammad ese era el odio que tenía contra los judíos, que siempre era un analfabeto. Sí, ese es y su comporta mismo, su, el Islam originario, ellos se descansaban el sábado, no el viernes. El ayuno no era el ayuno del Isra. Isra es de Esra, de 10. Era el décimo mes, el décimo día, como Yom Kippur. Tenía muchas. La Qibla, la dirección del resto musulmán era hacia Jerusalén, no hacia la Meca. Después, cuando vio, como usted dice, que no lo recibieron como profeta, no lo recibieron como líder religioso, entonces, en contraposición, de vuelta, siempre en contraposición de los judíos, cambió el show de Isa al Ramadán, el Shabbat lo cambió el viernes, y la Qibla a la Meca. Ah, eh, Obviamente, Muhammad sintió una frustración por no ser aceptado por los judíos, que era su objetivo. Y por eso, hasta el día de hoy, en Arabia Saudita no puede haber otra religión que no sea el Islam. Pero agregando al que usted dice, al ser que había judíos en Arabia Saudita, cuando está el producto original versus el producto falso, entonces se puede ver que es falso, pero cuando desaparece el producto original, que es el judaísmo, es difícil para el resto de la gente ver que el nuevo producto es el producto falso. Y probablemente ahí el plan de destruir el judaísmo, porque queda, todavía más al retorno de los judíos a Israel, una tierra que desde su punto de vista es islámica, al retorno estás poniendo en evidencia a todo el Islam. O sea, la sola existencia del judío te está diciendo, bueno, parece ser que no era tan exacto lo que contaban. Claro. Ahora, Entonces, los clérigos que manejan todo eso, sí conocen ese antagonismo del Islam. Ellos sí lo saben. Hay algo absurdo al final de cuentas. claro, pero justamente los clérigos y los líderes son los que echan leña al fuego a este conflicto. Porque Mira, lo podemos ver claramente. El Hamas, todos sus líderes de primera ya no están en Gaza, ya están en Qatar, están los héroes, los valientes guerreros, están ya todos fuera. Su pellejo lo salvaron y créeme, no con poco dinero. Hace, se repite, es una historia repetida. sí, 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 tal cual. Pero a lo largo de la historia, mismo siempre el doctor Benarí siempre habla del tema, que se habla siempre que en los países islámicos los judíos vivieron bien. Pero es mentira, no, eso es un mito. Los judíos en los países islámicos vivían en guetos. En Yemen, los huérfanos judíos eran obligados a convertirse al Islam. Y el que se escapaba los perseguían hasta incluso de adultos y los mataban por no haberse convertido al Islam. En Marruecos vivían en guetos. También hay que recordar en Irak, el programa que creo fue, si no me equivoco, el año 1940, que aniquilaron casi a la mayoría de los judíos de Irak. O sea, los judíos,
sobrevivían en los países árabes, en los países musulmanes. No vivían, obviamente que también en Europa había persecuciones y no podemos negar, pero el Islam siempre fue un fuente de persecución hacia los judíos mismos. Si vemos la ley islámica, que considera a los cristianos y a los judíos como dimis, como una especie de siervos que tienen que pagar no recuerdo la palabra cosa, aunque había impuestos por vivir en el territorio musulmán. Y según la ley islámica, cuando el judío o el cristiano, pues, es lo mismo para los dos, iba a pagar su tributo al clérigo musulmán, le tenías que pegar, le tenías que golpear, le tenías que humillar. Los judíos no podían montar a caballo en los países islámicos. Hay países islámicos que no le permitían a los judíos salir en días de lluvia a la calle para que, no sé, que el agua de la lluvia no transmite no contamine a los musulmanes con la impureza de los judíos a través del agua. O sea, el judío siempre y los cristianos fueron perseguidos en el mundo islámico. En el mundo islámico no puede haber a alguien que no sea como ellos. Pero digamos, esa situación del odio al judío en su tiempo también existió en el mundo cristiano. Había odio al judío. En el mundo islámico, odio al judío. ¿Qué es eso que está causando? O sea, encontramos una razón. El hecho de que el judío vive por bajo de una ley que lo obliga a su hermano a ayudarlo, le da prosperidad económica. Aunque no, digamos que en una comunidad donde hay gente que tiene poco dinero, si se ayudan entre todos, el nivel de toda la comunidad sube. A los ojos del otro son más ricos, pero eso es una ley de justicia entre el pueblo judío. Y eso es lo que causa, a mi modo de ver, eso es lo que causa una desigualdad que molesta mucho. Mira, yo veo en Israel las casas de los árabes. No he visto casas de los árabes, no he visto en casas de judíos tanto lujo como en las casas de los árabes. ¿Ok? No quiero decir el issue porque no, pero no quiero decir los lugares donde los he visto. Pueden vivir al lado de la basura, pero sus casas son lujosísimas, tienen muchísimo dinero. Eso no pasa entre judíos. El judío más o menos guarda y hay gente que tiene mucho dinero, pero no hay esa disparidad de enloquecedora. No, y el hecho, yo me recuerdo que a mí me reclamaban los árabes, ¿por qué ustedes hacen esto y en Beersheba no, en Beersheba todo está limpio y está todo arreglado? Él me reclamaba a mí, yo estaba haciendo trabajos en lugares árabes. O sea, ven que el trato del judío hacia el judío es mejor. Y lo que yo estaba haciendo, mi trabajo era tratarlos igual, tratar de subir su nivel, pero no se puede entender, ellos no lo pueden entender. Ellos siguen pensando que el judío lo único que le interesa es el dinero. Yo creo que también hay otro factor que tiene que ver con la mentalidad del victimismo, ¿no? O sea, no importa cuánto les des, se van a quejar, porque ellos a sus propios ojos son víctimas. Entonces, mientras que el judío, bueno, acabamos de pasar una situación horrenda y estamos todavía estamos dentro, ¿no? Y sin embargo, nos exigimos a nosotros mismos una actitud resiliente donde decimos, yo no voy a ser víctima, ¿no? Porque no se gana nada desde ese lugar. En cambio, me parece que como colectivo, los musulmanes sí ganan de eso, ¿no? Incluso lo podemos ver en la media. Entre más espantosas sean las imágenes de cómo sus hijos o entre más espantoso sea lo que sacan al exterior, les da más puntos, ¿no? Entre más víctimas sean, entre más lloren, entre más niños mueran de las formas más horribles, ellos ganan puntos de ser víctimas. Entonces me parece que es como una concepción del mundo que los lleva a estar en un hoyo y no querer salir de ahí, aunque tengan los medios para hacerlo. No sé qué piensan de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo.
al ser una víctima, primero el mundo se apiada. Al mundo le gusta la víctima, no le gusta el que trata de sobreponerse. Eso en las películas, el que ve películas se da cuenta que quién es el héroe de la película, no es el fuerte, el que tiene todas de ganar, sino el pobrecito que al final, en el último momento, logra dar vuelta a la situación. Siempre el que más sufre es el que es el héroe de la historia. Yo Pero, te quiero decir a propósito de eso, en México hay un cómico que se llama Cantinflas sí, y lo comparaban a Cantinflas con Chaplin, ¿sí? Y recuerdo un analista que decía, nunca va a llegar Cantinflas a ser del tamaño de Chaplin porque Cantinflas gana al final de la película y Chaplin pierde. Eso lleva a la figura de Chaplin a acompañar por mucho tiempo más que lo que puede hacer. O sea, hay que perder, hay que sufrir, hay que ser víctima. Pero yo en este momento yo me rehúso a ser víctima, ni por el Holocausto ni por los árabes. Me rehúso, yo no quiero ser víctima. No quiero ver al judío, no quiero ver a mi pueblo como algo, como una víctima, y no lo es. Veo a los jóvenes, hoy estuve en la mañana en Ashkelon. Son guerreros, vamos, no hay ni siquiera un punto menos, son guerreros. esa es la diferencia, a mi entender, de un pueblo que tiene un objetivo, de un pueblo o un pueblo, que no son un pueblo, podemos hablar en otra ocasión si quieren, pero o de un colectivo que no tiene ningún objetivo, que su único objetivo es contraponerse al pueblo que tiene el objetivo. O sea, el pueblo judío sufrió durante los 2000 años de exilio persecuciones, asesinatos, matanzas, la Shoah, guerras, lo que uno se puede imaginar, lo sufrimos. Pero en ningún momento perdimos nuestro norte, perdimos las ganas de cumplir con nuestro objetivo, que es volver a nuestra patria, reconstruirla y vivir como con los valores de nuestro pueblo. Mismo si es muy difícil, si es digo, complicado, yo no veo gente que esté escapando de Israel. Sí, hay vuelos de repatriación, mucha gente se fue, pero eran turistas, gente que vive acá. No veo que la gente se esté escapando, porque tenemos un objetivo, tenemos nuestro país. Es difícil, no vamos a pasar esta época, pero tenemos nuestro objetivo y lo vamos a cumplir. No, por eso no necesitamos ser víctimas. Pero ellos que no tienen ningún objetivo, no tienen ningún valor, no pertenecen a esta tierra. La única forma de que el mundo los considere es haciéndose las víctimas, cuando en realidad son los victimarios. Son ellos los que nos matan, son ellos los que nos hacen atentados, son ellos los que producen neoterrorismo. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos dejen de hacer eso, dejan de ser las víctimas, porque Israel no tienen que defenderse, no tiene que contraatacar. Y en ese momento dejan de ser víctimas y pierden su objetivo en el mundo, que es ser víctimas. Pero a mí me llama la atención algo, Ariel, y lo escuchaba, o sea, puso ese acento un rabino, eh, hace unos días lo escuché, decía, digamos, ellos hicieron mal, ¿sí? Estos terroristas entraron a territorio israelí, hicieron cosas atroces, pero ahí quedó. Y no, la situación es que además lo grabaron y lo subieron a redes sociales donde es evidente que lo hicieron ellos. Se les ve haciéndolo, se les ve riendo, se les escucha que están hablando árabe, se les ven los rostros. O sea, está totalmente ahí la evidencia. Ellos lo hicieron y lo hicieron de la forma más atroz. Y dice, lo grave es la situación de que no importa lo que hagan, el mundo les cree. Es más, lo hicieron sabiendo que no importa qué es lo que hagan, les van a creer y van a ser las víctimas. Yo no, de nuevo voy a la fórmula de 30-30-40. Les platico hacia grandes rasgos. Se hizo un experimento donde utilizaron estudiantes de universitarios y trabajaban junto a un actor al que le hacían preguntas. Ellos no sabían que era actor, le hacían preguntas y si él no las contestaba bien, le tenían que dar una descarga eléctrica.
y cada vez tenían que aumentar la descarga eléctrica y luego midieron el comportamiento, Milgram, es un experimento de Milgram. que el experimento de Milgram. La situación es que parte de la gente, de los estudiantes que aplicaron el castigo, que eran movimientos muy fuertes, actuados, pero él creía que era realmente un choque eléctrico. Parte de la gente estaba muy contenta de aplicar el choque eléctrico, le daban risa incluso, lo hacían con gusto. Ese era un 30%. Hubo un 30% que dijo, no, yo no voy a continuar trabajando, no, yo no lo voy a hacer. Y en medio había gente que podía manejarse para uno o para otro lado. ¿Por qué menciono esto del 30, 30, 40? Porque parece ser que eso es natural. Hay gente que está dispuesta a pensar y no hacer lo incorrecto. No con un judío y no con un no judío. O sea, ayer platicaba con Menelique. Hola Menelique, veo que te sumaste. Platicaba con Menelique y le decía que sí, que yo siento que la conciencia de un sector del mundo latinoamericano está despertando para decir lo que está mal está mal. Voy a De- levantarme y voy a decirlo mal. Perdón, David, pero ahorita que estabas compartiendo esto del experimento de Milgram, que de hecho él lo que trata de demostrar es cuánto nos dejamos llevar por una figura de autoridad. O sea, una figura de autoridad puede pedirte que hagas algo incorrecto, pero como es una figura de autoridad, pues hay un porcentaje alto que no lo cuestiona. Y hay, de hecho, otro experimento, me recordaste este otro, de Ash, que en un grupo, o sea, todo el grupo está puesto de acuerdo, introducen a una persona que es la persona que se está observando y entonces les muestran tarjetas donde hay líneas. Entonces, hay una tarjeta donde hay una línea que es evidentemente larga, pero todo el grupo dicen, no, las líneas más largas, hay tres líneas, tipo A, B, C, ¿sí? Entonces, una de las líneas es la más larga. Entonces, tipo todo el grupo dice, la línea más larga es tal, siendo que esa línea no era la más larga. Entonces, se ve cómo es que la persona, aunque la persona se da cuenta, tal vez en un primer momento dice, no, la línea más larga es esta, y va contra el grupo. Ya a los siguientes intentos, la persona no pone tanta resistencia y se deja llevar con el grupo, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido es como esta situación de la influencia, si todos lo dicen, no puede ser que todos estén equivocados, ¿no? Eso me hace recordar a Goebbels, el director de la propaganda nazi, que decía, si repites una palabra 1000 veces, es verdad. Y también todo estas maquinaria de propaganda, ¿no? Que se hizo, o sea, lo dice la televisión, lo dice el cine, no puede ser que no sea real, pues no puede ser que esté equivocado. Y mismo algunos famosos y actores y políticos que dicen, no, se lo merecen porque son ocupantes en un país, en Palestina. Palestina no existe, pero son ocupantes en Palestina, se los merecen porque el pueblo de Gaza se están levantando para rebelarse contra el usurpador. Entonces, no son los que aceptan, sino justifican la matanza de inocentes. Pero la cosa tal vez sobresaliente es que nosotros sabemos, se ha perdido ya en la historia, pero sabemos claramente lo que son los niveles de sangre. El judío que no puede tocar la sangre ni de un huevo no puede tocarlo, no puede comer sangre de nada, justamente lo ocupan de matar niños y beberles la sangre. Vampiros. Los vampiros también, de origen judío, digamos. Y el judío no puede tomar ni una gota de sangre. O sea, esta mentira se presenta a lo largo de la historia y regresa y regresa. Y yo Eh, siento que, sí, perdón, David. sí, Este, sí, sí, di. no, 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 está bien. no. Es un pensamiento, pero está fuera de lugar. Por favor, continúa. No, o sea, hay muchos mitos en contra del judío. Quiere decir, el judío tiene una ley y esa ley lo cuida, pero el pueblo cuida también la ley.
con la misma fuerza. A lo mejor la ley cuida más al pueblo que el pueblo a la ley, pero digamos, hay una ley muy fuerte que lo cuida, ¿sí? Por ejemplo, esta de no beber sangre, a mí me da la tranquilidad de que eso fue una mentira, no pudo ser, ¿sí? Em, la misma situación con un palo de tormento que ocupaban los romanos, y en la época en que crucificaron a Jesús, crucificaron 2000 judíos, 2000, no uno. Y prueba, en los evangelios hablan de 3 judíos en el palo de tormento. Pero yo me pregunto, ¿de cuándo acá el judío utilizó la cruz para matar gente? No tiene nada que ver con el judaísmo. Apedrear, había otras maneras, pero otra historia cargada que no tiene que ver con el judío. Como ahora les robamos su tierra, le robamos su tierra a los palestinos. Que me digan cuál palestino había aquí, cuál en la época de los otomanos. ¿Cuándo hubo una rebelión palestina? ¿Cuándo se habló algo palestina? ¿Cuándo a la caída de los otomanos empieza la idea, digamos? A mí me gustaría preguntarte, Ariel, ¿cuál es el motivo por el cual tú decides empezar a estudiar a los árabes? ¿Qué es lo que te movió? ¿Por qué este tema te fue interesante? Yo ya hace mucho tiempo estoy con el tema de los artículos de Asfará. A mí me gusta mucho la historia. Si bien en mi profesión me dedico a lo técnico, a la ingeniería en software, lo que realmente me gusta es la historia. Entonces me gusta leí mucha historia y lo que siempre me molestaba es esto que estamos hablando de la mentira del mundo, de que somos ocupantes, que realmente Israel no nos pertenece, que los palestinos son un pueblo milenario. Entonces, para poder contestar, para poder o rebatir estas mentiras, uno tiene que conocer los hechos históricos, porque uno no puede contestar diciendo, no, me parece que no. Porque te dicen, bueno, vos te parece que no, me parece que sí. La única forma de rebatirlo en forma absoluta es con hechos históricos, con evidencia histórica o arqueológica. Entonces, a partir de ahí es que empecé a estudiar estos temas históricos y, y escribir los artículos. Y cada vez que escribía los artículos, me dedicaba a estudiar y a obtener evidencias de lo que quería rebatir. Y esa es una cosa. Y otra cosa, para poder contestar al enemigo, si se puede, lo podemos llamar así, hay que conocerlo. Uno no puede o vencer al enemigo si no lo conoce. Entonces, una de las formas de poder contestarles es aprendiendo su cultura, lo que ellos dicen y sus argumentos. ¿Y qué es, digamos, ya nos estás compartiendo un montón de lo que has descubierto, pero qué es lo que en este buscar, en este camino de entender, de revisitar la historia, qué es lo que te ha resultado más sorprendente o impactante de respecto a este tema? Y lo interesante es que ellos tratan de reescribir la historia, como David dijo, que ellos reescribieron la Torá en el Corán, ellos reescribieron la historia. O sea, el árabe por su cultura tiene una atención a la mentira, ¿sí? No importa si lo que ellos cuentan es verdad o no. En el momento que su idea pasa a ser una palabra, la palabra es la verdad. No importa si que no tengan ningún sustento. La palabra es la verdad. Ellos son los palestinos, ¿sí? Dicen que son descendientes de los filisteos, porque Palestina es el nombre que le dieron los romanos a la tierra de Israel, en nombre de los filisteos. Entonces ellos dicen que son los filisteos. Pero históricamente sabemos que los filisteos desaparecieron en el año 700 antes de la era común. Entonces no puede ser que ellos son los filisteos cuando los filisteos dejaron de existir en el 1700. Los filisteos, aparte eso es un tema, por ejemplo, ellos son árabes. No hay ninguna discusión que que ellos, autodenominados palestinos son árabes. Los filisteos no eran un pueblo árabe. Entonces, son contradicciones que no tienen ningún sustento. Pero si uno solo lee un poquito de historia, ya se da cuenta que no tiene ningún sustento. Pero para ellos es la verdad. La palabra es la verdad, aunque no tengan ningún sustento.
Bueno, ahorita que que comentaste esto, me acordé de la frase de George Orwell de 1984, que justamente habla de una sociedad totalitaria. Y decía, el que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. A mí me llama la atención esto que dices, tradición de la mentira. ¿Qué es? ¿Cómo es? O sea, ¿qué pasa ahí? En el Islam hay un concepto que se llama taquía. ¿Qué es la taquía? Es mentir para obtener un objetivo para el Islam. O sea, hay está el primer hecho de la taquía, es cuando Muhammad firma el Tratado de Paz con las tribus de Quraysh, especie de Quraita, que Quraita era una tribu judía en Arabia Saudita, firma un tratado de paz sabiendo que después de 2 años los iban a matar y va a ser en la guerra. ¿Por qué? Porque si es para obtener un objetivo que sirva al Islam, se puede mentir. Y O tenemos que sea que, al no estar. perdón, Sí, todo crimen está justificado por el objetivo. claro. Sí, 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 sí. Ujú. Ese es el concepto de la taquía. Es un concepto musulmán, de mentir y hacer crímenes para obtener objetivos. Entonces es parte de su cultura. El fin último es este sistema totalitario, ¿no? Donde todo el mundo sea musulmán y se rija por la ley islámica. Claro. Por eso el Islam divide el mundo en dos. Dar el Islam de Dar el Harb. ¿Qué es Dar el Harb? Dar el Islam es toda la zona islámica del mundo, todos los países árabes. Y Dar el Harb es la zona de la espada. Toda la zona que no es islámica, tiene que estar bajo la espada para comer, o para que si son judíos o cristianos que sean esclavos sean dimis, o para los que no, que se conviertan o se los matan. En, el mundo, el Islam no es una religión de paz, como muchos quieren decir hoy en día. El Islam es una religión de guerra que quiere convertir al mundo a la fuerza. Ariel, me da curiosidad después de escuchar esto. ¿Tú cuál crees que sea la mayor dificultad? Digo, somos latinoamericanos. ¿Cuál crees que es la mayor dificultad para entender no solo este sistema esta forma de ver el mundo, este sistema de creencias? No es solo, o sea, a ver, regreso porque desarticulé la pregunta. ¿Tú por qué crees, cuál crees que sea el motivo de que, en primer lugar, a las personas latinoamericanas les sea muy difícil darse cuenta que hay otra forma de ver el mundo, que en este caso es el mundo musulmán, y aceptar, digamos, reconocer que no solo lo ven diferente, sino que además tienen toda esta concepción del mundo? Una muy buena pregunta. Y a mí me parece que la respuesta se puede dividir en dos. La primera es que si hablamos de Latinoamérica, la mayoría de los países latinoamericanos, si no todos, son países de creencia cristiana en su mayoría. Y el cristianismo, al igual que el judaísmo, es si bien hubo en el cristianismo, sí tuvo las cruzadas y varios hechos de violencia, pero las personas particulares que profesan la fe cristiana no son gente violenta, no son gente que tienen como objetivo salir a matar a otros para convencerlos que sean cristianos. ¿Sabes? Gente normal, gente trabajadora, gente pensante, gente que no tiene en su naturaleza el tema de la matanza. Ese es el primer punto. El segundo punto son personas racionales. Entonces, es muy difícil para una persona racional, no violenta, entender que hay personas que son irracionales y violentas que quieren poner su voluntad y sus creencias en la fuerza. Entonces, son dos sistemas de creencias y pensamiento incompatibles. Aquí me haces pensar que incluso la figura de Jesús no es guerrero. Jesús no toma las armas. Y Muhammad sí. Muhammad asesina con sus propias manos. ¿Qué? 1800 judíos en Haibar. A pesar de otros negocios que tenía, sí, pero en el cristianismo el arquetipo, más allá de lo religioso, digamos, el modelo
no es violento. Y además, en el mundo cristiano surge la ciencia. O sea, es eso, yo apoyo lo que tú dices porque en ese choque con una cristiandad violenta es donde surge la ciencia. En ese repeler la violencia de un sistema religioso es donde surge la ciencia de la que todos somos eh, beneficiarios. O sea, la ciencia cristiana ha beneficiado al mundo. También nos pueden decir que también hubo matemáticos, científicos y filósofos árabes, es cierto. Mucho de la álgebra es árabe, sí, el nombre álgebra viene del árabe. Pero ¿a dónde surge toda la ciencia musulmana? Todos los sistemas numéricos y algebraicos y filosóficos no son de los países musulmanes, son de los musulmanes que estaban en España. Son los musulmanes que estaban en la Europa, que están influenciados por el sistema o europeo, había cristianos y también había muchos judíos también en España de esa época, que también te daban mucha influencia. Si vemos el conocimiento y el avance y el aporte de los países musulmanes al mundo es ínfimo. Yo recuerdo un escritor, por cierto, matemático, Jacob Borowski, y él dice que analizando a todos los grandes pensamientos de la época de oro, casi todo es material griego y los árabes tienen un solo pensador. Él lo menciona él, yo no conozco tan a fondo él eso, pero un solo pensador original y menciona su nombre, no lo recuerdo en este momento, pero en ese ensayo de Jacob Borowski menciona, o sea, el Islam, la propia violencia, el autoritarismo, el hecho de que solo hay una verdad, lo hace minusválido, intelectualmente hablando, digamos. Yo pensaría que lo castra, más, o sea, digamos, de Sí, una forma más adecuada, lo mutila. me tumbas una de mis teorías porque yo veo la mutilación, la castración, digamos, la castración a manera psicológica como una solución del ser humano. El ser humano tiene que No la controlar. castración, no la castración, la mutilación. Por eso es que me corregí. Mm, bien, eh, hemos platicado mucho y no entramos al meollo del asunto. Nos gustaría que nos enriquecieras, Ariel. Platícanos de los árabes israelíes. Sí. Ok. Yo en estos días estoy haciendo una pequeña investigación sobre la reacción de los árabes israelíes a la guerra en Gaza. Escribí un artículo con fotos especialmente en Facebook, estoy haciendo. Y los árabes israelíes se pueden dividir en tres. Una minoría que son árabes que están a favor del Estado de Israel, apoyan al Estado de Israel en muchos casos van a alejarse. Tenemos el caso de los beduinos, tenemos algunos árabes cristianos del norte, tenemos un caso famoso de Yosef Haddad, tenemos Muhammad Aguarí, creo que sería el apellido, tenemos a Salah Zuabi, tenemos varios árabes que están a favor de Israel, van al ejército y hacen la a favor de Israel, pero lamentablemente es una minoría. Luego tenemos otra minoría, se puede decir así, pero importante, que son no directamente terroristas. No son de Hamas porque no vienen de Gaza. Si fueran de Gaza, serían de Hamas, pero tranquilamente el día de mañana pueden agarrar un arma, el coche o lo que sea y hacer atentados, como ya lo vimos hace 7, 8 años atrás en la que se llamaron intifada de los cuchillos. Tenemos que es una minoría, pero importante, de varios miles. Y después tenemos la mayoría árabe, que ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque en la mayoría del tiempo, estos árabes los vemos en el trabajo, los vemos en las farmacias, los vemos en los supermercados, son simpáticos, dicen, saludan, hablan, te cuentan de los hijos, de los nietos, de lo que sea. Pero en el momento de la verdad, como se nos dan vuelta, están en contra de nosotros. Haciendo una pequeña investigación en Facebook, cualquiera puede hacer, vemos que estos árabes, que no son los árabes extremistas que todo el mundo conoce, que publican fotos de terroristas,
Primero, antes que nada, no condenan el ataque de sus conciudadanos. Son árabes que tienen ciudadanía israelí. O sea, lo mínimo que esperaría es que condenen la matanza de sus conciudadanos, digan, lo lamento, está mal, nada. Pero, si no pero tampoco son suficientemente inteligentes para no publicar en contra. Pero ¿qué es lo que hacen? Si vamos en Facebook y tenemos miles de perfiles así, ponen una foto negra. ¿Ok? Uno podría pensar, bueno, poner una foto negra en homenaje o en forma de luto por los israelíes que me fueron asesinados. No. ¿Cuándo puse una foto negra esta? La semana pasada. Cuando fue que el Hamas, o el Jihad mejor dicho, atacó el hospital de Gaza. Ahí pusieron, y acusaron a Israel, obviamente, a quien acusar. Es ahí que estos árabes israelíes, o árabes de Israel, no son, para no ser israelíes, son árabes de Israel, ponen foto negra en forma de luto. ¿Por qué están de luto? Por supuestos asesinados por Israel en el hospital de Gaza. No por sus conciudadanos que fueron acribillados o quemados vivos, decapitados, y no quiero seguir las atrocidades que nos hicieron. Entonces, estos árabes que se hacen los buenos, los simpáticos y amigos de nuestros, son colaboradores del enemigo. El que quiera lo invito que haga la investigación en Facebook. El que no sirve le puedo poner después el link a mi artículo que hay fotos y evidencia. Eso son por otro lado. Y después si vamos a las organizaciones oficiales de ellos, ¿sí? Esa es una búsqueda en Google muy fácil, muy sencilla. La Universidad de Birzeit es la principal universidad de la Autoridad Palestina, que muchos árabes de Israel también estudian ahí. Ni bien entrar a la página, la front page de ellos, lo primero es que acusan a Israel de bombardear Gaza. Y ahí tiene un link a una carta diciendo que Israel bombardea Gaza y hace una limpieza étnica y aniquila a civiles. Ni una línea recordando que ellos son los que empezaron asesinando judíos por solo el hecho de ser judíos. Y que Israel no bombardea Gaza y no mata civiles, sino que elimina terroristas. Y los civiles de Gaza que mueren, ¿no? Los civiles del enemigo son porque el enemigo usa a sus civiles de escudos humanos. Entonces, si una universidad que se supone que es un centro de educación, que educan profesionales y a los líderes del mañana, enseñan que Israel hace una limpieza étnica y no dice nada de la matanza que ellos hacen, ya eso demuestra qué clase de gente es con los que convivimos, tanto de los vecinos y con los que tenemos dentro de nuestro propio país. Tú, desde tu, perdón, David. No, a mí me llama la atención. Decías ahorita que Yosef Haddad es cristiano, Ujú. no es musulmán. Digamos, bueno, el padre él no es católico, no sé bien de qué rama del cristianismo es, pero el padre no sé si es pastor o no sé bien cómo se llama la figura, pero es un líder religioso del cristianismo al que él pertenece. Porque ¿cómo te diría? Cuando yo lo escucho, de repente me da la sensación de que Yosef es un ser humano, ya no hay diferencia entre judío y no judío, es otra persona, lo veo como igual, digamos. Y eso yo no lo había visto, no había escuchado a alguien tan valiente como estos árabes que están saliendo. No existía hace 10 años. Bueno, tampoco existían un montón de cosas, pero estos árabes yo no los veía. Yo me acuerdo muchas veces estando en Jerusalén que la gente me decía, pasó esto y esto, pero si voy a la policía me matan. En Jerusalén, en la zona de Jerusalén escuché eso. O cosas similares, o sea, algo como ellos muy encerrados en su... Y de repente ves a estos jóvenes que se atreven a provocar incluso, en nombre de la verdad. Sí, pero Yosef es muy puesto en la guerra de Líbano, fue herido en la guerra de Líbano, él sirvió en Golani. Perdón, era Muhammad Kabia, no Akbaria. Muhammad Kabia que hace Él es misma musulmán, sabiduría. Es musulmán, él es beduino. sí. Y mismo en el Shabbat, cuando empezó el ataque en el Simchat Torah, que de,
de beduinos que se en la Tzabá, salvaron muchos judíos y eliminaron muchos terroristas. O sea, sí existen árabes, sean beduinos, sean cristianos o son a la rama del pueblo árabe que pertenezcan, que sí sirven en el ejército, sí son parte de Israel, ¿sí? Pero lamentablemente son una mínima minoría, porque la mayoría de los árabes, como dijimos, o son terroristas directamente, o durante épocas de paz se hacen los amigos, pero realmente en estas épocas difíciles que estamos siendo atacados, muestran quiénes son realmente. Por eso lo interesante sería que esta gente como Yosef o como Muhammad, que sí fortalezcan sus comunidades y traten de acercar dentro de sus comunidades a la mayor cantidad de gente posible a su línea de pensamiento. Mm. Porque si mismo vemos a los políticos árabes dentro de Israel, ¿sí? Que hoy en día no recuerdo exactamente cuántos son, si son 10 o 12 que tenemos en la Knesset, todo el tiempo salen a atacar, salen en contra de Israel. O sea, son miembros del Parlamento israelí, pero atacan a Israel, parecen miembros del Parlamento en Ramallah, ¿no? De nuestro Parlamento. Escuché ¿cómo se llama? Me fue el nombre me fue el nombre, no Steve el otro, bueno, no importa el nombre, que salió a hablar después del atentado ese, porque no puede Ahmaduda, ser, Uda, sí, sí, Ahmaduda, Ude. sí, 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 creo que era el sí. No puede ser que los civiles se sufran de los dos lados, de los israelíes y los palestinos no pueden sufrir los civiles. Condeno que condena que los civiles sufran. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Uno, no condenó el atentado, dos, perdón, son tres cosas. Dos, compara, hace una simetría entre civiles inocentes que fueron asesinados en sus casas con cosas atroces con civiles del enemigo que fueron muertos por haber sido usados como escudos humanos del enemigo. Y tercero, él siendo parlamentario israelí, no condena que 300 soldados de nuestro país hayan sido caídos en combate o sea, es incomprensible que un parlamentario de un país no condene que sus soldados caigan en combate. Eso demuestra que no son sus soldados, por lo tanto no es su país, entonces debería salir del país, tendría que ser condenado como traidor a la patria, como pasaría en Estados Unidos, pasaría en cualquier país de Europa, o mismo en cualquier país de Latinoamérica, de donde nosotros venimos. Yo tengo dos preguntas, Ariel. La primera es, ¿por qué crees que de pronto somos demasiado tolerantes con este tipo de gente? ¿Sí? La segunda es, ¿tú qué posibilidades ves para que pueda, podamos seguir viviendo con árabes israelíes sin que eso represente una amenaza? Yo agregaría otra, Ariel, discúlpame, voy a agregar a las dos preguntas una tercera pregunta. La, el mandamiento que más veces regresa en la Torá es el amor al guer, el amor Al al extranjero. guer, al extranjero. Ok. Vamos a empezar por el final. Cuando la Torah habla de amor al guiar, la Torah habla de Ger Tzedek o Ger Toshav. Y los árabes no son. Ger Toshav es el que acepta los 7 preceptos de Noah, que hoy en día esa figura no existe. Sí hay gente que acepta los 7 preceptos de Noah, pero la figura de Ger Toshav hoy en día no existe. Y Ger Tzedek no lo son, porque Ger Tzedek es una persona que no era judía y decide convertirse al judío y pasa a ser judío. Como los árabes no son judíos, porque no se convirtieron, no se van a convertir, y tampoco existe hoy en día la figura de Ger Toshav, o el mandamiento de la Torah en el sentido religioso del mandamiento no existe. A mi entender, así es lo que yo estudié. Después, con respecto, ¿por qué somos tan tolerantes? A mi entender es un problema, es un error, que viene, es una concepción errónea que viene, a mi entender, según lo que yo estudié, es de Oslo, que de Oslo nos querían poner a decir, bueno, los palestinos dejan de ser terroristas, ahora son nuestros socios, y tenemos que aceptarlos y tratar de convivir con ellos. Y
Y si recordamos que inmediatamente después de Oslo empezó una ola de atentados del 94 hasta el 99, una ola de terribles atentados, después continuó del 2000, fin del 2000, principios del 2001 hasta el 2004-2005, surgieron unas concepciones: no los hagamos enojar, así no se harán atentados. ¿Por qué no nos podemos, no podemos salir en contra de ellos? Porque son nuestros socios. Eso es una contradicción. O sea, por un lado son nuestros socios, por otro lado nos matan. Entonces surgió una concepción errónea que no nos hagamos enojar para que no nos hagan nada. Y esa concepción errónea es la misma concepción errónea, a mi entender, que es la que sigue hoy en día. Mejor no vamos a enojar a Hamas, no vamos a enojar a Hezbollah para que no nos ataquen. Entonces, eso es un error que a mi entender hay que cambiarlo. Y con respecto a cómo hacer para vivir con los árabes israelíes, a mi entender la explicación es muy sencillo. El que está dispuesto a reconocer que Israel es un Estado judío y que él sería un no judío en un Estado judío, como hay muchos otros países que son Estados católicos y hay gente que no es católica. Por ejemplo, Argentina es un país que según su constitución es un país católico, y obviamente hay una gran comunidad judía, y también una comunidad musulmana, y una comunidad evangélica, y no hay ningún problema, y todos reconocen que es un país católico, como dice su constitución. Lo mismo debería pasar acá. Si los árabes reconocen que Israel es un país judío, bienvenidos, que se queden, no hay ningún problema. Es un país democrático, cualquier persona que cumple las normas, las leyes del país, es bienvenido, se puede quedar. Pero aquella persona que considere que el país donde vive y tiene ciudadanía es su enemigo, pasa a ser a mi entender, y creo que todos estamos de acuerdo, pasa a ser un peligro para el resto de la sociedad. Y una persona que es un peligro para la sociedad o tiene que estar en la cárcel o tiene que ser expulsada. Obviamente que es una solución algo utópica, porque uno no puede expulsar a cientos de miles o millones de personas, pero utópicamente eso es lo que debería pasar. Ahora, ¿cuál sería una solución concreta y real? Es una buena pregunta. No sé si tengo respuesta para eso. La situación aquí cuando estabas hablando de o sea, el problema es que hay un asunto cultural. La taquía de la que tú hablas está metida en la forma de pensar. Con mucha facilidad pueden. Yo incluso pensaba cuando te oí hablar si la luna, la media luna del Islam, tiene algo que ver con el sueño, con estar dormido. La mayoría de los seres humanos somos diurnos y ellos están en la noche. Es una media luna. Eh, o sea, yo lo veo, yo trabajo con árabes, yo lo veo, es un problema cultural profundo y estamos de algún modo en una situación difícil en donde la gran mayoría, pero la gran mayoría de países y de seres humanos en esta zona son musulmanes. ¿Ok? Y se pueden ir detrás de cualquier cuento, de cualquier historia. Sí, ese es el problema. El problema es, como usted dice, la taquilla. Mi abuelo, como conté, mi abuelo creció en Israel hasta que Rommel estaba en Egipto y el padre lo mandó a Argentina por miedo que Rommel entre a Israel y por más que uno de la familia se salve. Y así es que mi familia llegó a Argentina. Y él siempre decía: yo no lo conocí, él falleció antes que yo nazca, pero mi padre, que dejaron de viajar, siempre decía que su papá le decía: nunca se me confía en un árabe. El árabe hoy en día es tu amigo, mañana vaya a ser uno si es amigo o no es amigo. Ese es un problema. No se puede confiar en ellos, lamentablemente. Y de todos modos, yo ahorita que hablabas del Ghetto Shah, eh, Kavia y Haddad, aunque sean pocos, son modelos, o sea, hay gente que. De hecho, hay algo que estuve observando, pero sí es como muy contado y muy raro. Árabes que, de hecho, creo que he visto dos personas que salen diciendo, ¿dónde están árabes? ¿Dónde están si estamos nosotros viviendo en Israel y comemos con los judíos y trabajamos con los judíos? ¿Por qué no están dando la cara
condenando lo que pasó y apoyando al pueblo judío. Pero es como, híjole, no abundan esos materiales en Facebook. No, ¿sabes lo que yo veo como un error grave de Israel? Que no hay una educación pública fuerte, apartada de la tradición islamista. Que las escuelas no son fuertes en ese sentido y la tradición se conlleva. O sea, de alguna manera se educó Kabia y Haddad. O sea, algo les hizo pensar. Pero eso empezó desde muy chico. Hay muchos árabes que yo veo que dicen, Ine, está este joven eh, Yusuf, el hijo del Hamas. El hijo de Hamas, yo conocí al papá y, y, y hay gente a la que se le mueve la cabeza, se le empieza a pensar y empieza a decir, no, ¿por qué? A él se le movió en la cárcel, pero dejó todo eso y se fue, él se convirtió al cristianismo, por lo que entiendo. Pero parece que estamos en una época muy dura en que todas las cosas están cambiando. Y parte de lo que estamos viviendo a lo mejor es el principio de ese cambio profundo. Yo creo que dentro de este momento difícil y doloroso por las pérdidas que sufrimos, sirve para que el pueblo de Israel se despierte, se dé cuenta que las concepciones erróneas de que los árabes son nuestros socios, que los árabes o no hay que molestarlos, que hay que dejarlos, creo que el pueblo de Israel se está despertando. Se está dando cuenta que hay que cambiar las concepciones, que, no, que si no queremos sobrevivir en nuestra tierra, tenemos que entender que es nuestra tierra, nos pertenece a nosotros, y como dijimos antes, que el que quiere quedarse entendiendo que es nuestra tierra, bienvenido sea. El que no, que busque su lugar en otro lado. Yo creo que dentro de este dolor y de esta angustia y de este momento difícil, el pueblo de Israel va a ser fortalecido y va a salir a un redespertar nacional, en el buen sentido de la palabra, entendiendo que nosotros somos los únicos que podemos definir nuestro futuro y no luego las fuerzas externas o Europa, en el sentido que todo el tiempo que tenemos que dar, sin entender que tenemos que asegurarnos nuestra continuidad en nuestro propio país. A mí me parece que es una regla universal. Cada quien es dueño de su propia vida, cada pueblo es dueño de su propia historia. Me Yo parece que es... agregaría, perdón, yo agregaría esto que dice Ariel, que también dejar de intentar ser agradables a los ojos de la gente fuera de Israel. Dejar de tratar de ser los simpáticos, agradables, buena gente, porque lo somos, pero no puede ser a costa de nuestra propia vida, ¿no? Porque al final de cuentas, sí o sí, siempre vamos a ser culpables, ¿no? A menos que la gente, pues bueno, vaya reconociendo que pues no estamos en el lugar en el que, mejor dicho, no somos lo que ellos creen que somos y que vayan abriendo los ojos para ver que sí, sí este es un pueblo valioso por los valores que tiene y que es valioso no solo para existir por sí mismo, sino también para todo el mundo. Entonces, pienso que esto también tiene que ver con nosotros reconocernos a nosotros mismos y decir, ya basta, no voy a tratar de ser agradable para nadie, quiero vivir en mi tierra, quiero ser libre de ser quien soy y quien quiera conocerme adelante, quien no, pues está en su derecho de no hacerlo, ¿no? Pienso que hemos pasado mucho tiempo tratando de ser agradables y no funciona. Totalmente. Em, Menelik ha estado muy calladito. No sé si le gustaría preguntar algo, comentar algo. Menelique invitado. Esperando, mientras abre el micrófono Menelique, Ariel, tú dices que tienes mucho trabajo en internet, ¿verdad? ¿Dónde podríamos visitarlo para conocerlo?
Tengo un blog con mis artículos que se está en Wix. No sé si se puede poner en el chat el link, pero si no pueden buscar o en Wix mi nombre, Ariel Frumkin, Frumkin, y ahí tengo mis artículos. Y si no, en YouTube abrí hace semana y media un canal también con mi nombre, Ariel Frumkin, y ahí estoy empezando a poner videos. Y después en Facebook tengo una página también con artículos que la tengo un poco descuidada porque pasé a Wix, que se llama Directo desde Israel. Ujú. ¿Nos lo podrías facilitar, digamos, terminando este encuentro para que, o en este momento, como para ti, como Sí, te está sí, más cómodo para compartirlo también en el video? Y que a sí, quien le a ver si lo puedo poner en interese el chat. ahondar en los temas que tú investigas, pues bueno, que vayan y vean de primera mano. Ahí puse en el Va, chat, puse el Wix, y sí, a ver si puedo poner también y acá pongo el de mi canal de YouTube. ok. Ya parece ser que ya logró abrir su micrófono, nuestro querido Menelik. Hola, buenas tardes acá eh, en México. Pues he estado un poco callado porque yo estoy aprendiendo mucho de lo que ustedes están comentando, ¿verdad? Las fechas y los nombres no se me dan mucho a mí retenerlos. Pero en cuanto al tema de por qué los latinos tenemos una mentalidad como que estamos siendo educados desde pequeños a ser perdedores, a ser gente que envidia siempre al que tiene, pero lo envidian mala onda, o sea, ellos quisieran quitarle al que tiene para darle al que no tiene, sabiendo que el que no tiene quizá tiene las consecuencias de sus malos hábitos, de sus malas acciones. Los mexicanos desde siempre se nos ha educado a que los españoles que en aquellos tiempos eran los que generaban la riqueza en México, cuando México fue una nación rica, poderosa, que tenía una moneda fuerte, la cual era inclusive muy estimada en el mundo, en el comercio. No la generaban los campesinos mexicanos como empresarios, como hacendados, ni como productores, ¿no? Directos, sino fueron gente extranjera que vino a vivir y a generar riqueza. Y a nosotros nos han educado como que ellos vinieron a explotar a los campesinos, a quitarles sus tierras, a hacerlos pobres. Esa es la idea que a nosotros nos inculcan, o sea, que los hacendados fueron malos y no dicen que generaron tanta riqueza que México fue una potencia. Entonces no voltean sus ojos hacia otras naciones como Estados Unidos, que fue una nación que se formó de colonizadores que trabajaron y le hicieron rica y de la misma manera que a México llegaron árabes, llegaron judíos, llegaron españoles a generar riqueza, bueno, esa envidia que trajeron líderes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, no fue para hacer al pobre eh, trabajador, productivo, sino fue para destruir al que generaba riqueza. ¿Qué pasó después de que nos revolvieron aquí al país? Pues obviamente todo el mundo dice, ¿qué hago aquí en México si esto es un polvorín? Se llevaron su riqueza a otros países, pero a nosotros nos dejaron la idea de ser unas personas explotadas. Eh, lo que veo ahora es de que con la mentalidad que nos está trayendo este tipo, Andrés Manuel López, la gente se pone contenta cuando una empresa quiebra y se va o simplemente no está viendo las garantías en su inversión y se van, aplauden y dicen que se vayan los explotadores, pero no se ponen a pensar en toda la gente que se queda sin trabajo cuando se va una empresa, porque de esas son miles de obreros, los que comen, los que sustentan su familia, tienen coraje contra Bimbo, contra Sam's, contra Walmart, todas esas cadenas de tienda que dan empleo a mucha gente.
Entonces a nosotros nos han enseñado a odiar a todo ese tipo de gente y nos enseñan que todo aquel que roba, eh, lo hacen héroes y le roba a un rico. Eh, hacen héroe, por ejemplo, a Ernesto Guevara, lo ponen, nos lo enseñan en la escuela como una persona que intentó liberar a un pueblo o liberó a un pueblo de una opresión. Cuando vemos a Cuba y nos damos cuenta de la calidad de vida que tenían las personas cubanas antes de 1960, da tristeza ver que una nación que competía con la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, en proporción, ¿verdad? Porque todos los negocios, o sea, Cuba tenía como que muchos más adelantos tecnológicos y muchas comodidades que no se estrenaban en Estados Unidos. Bueno, les enseñaron a odiar y a explotar, que eran explotadas todas las personas y empezaron a destruir al rico, ¿no? Entonces, las matanzas que hizo Ernesto Che Guevara, esas ya no las recuerda la gente. Él recuerda que lo apresaron en Bolivia, que lo mataron allá en Bolivia y culpan a los Estados Unidos, pero jamás se acuerdan de las matanzas que hizo en Sierra Madre, ¿no? Eh, Eso lo pienso que está pasando ahorita en la guerra que está librando Israel contra los terroristas. Llegaron, hicieron su masacre, cometieron atrocidades, las pasaron un momento en la televisión, pero inmediatamente la gente, toda la opinión, pues, se centró sobre la reacción que iba a tener Israel. Estaban todos, creo, esperando que Israel reaccionara, ¿no? Y cuando empieza Israel a reaccionar y empieza a bombardear lugares en donde se esconden los terroristas, que normalmente son lugares poblados, ¿verdad? Porque utilizan a la población como civil, como escudo. Entonces sí, la gente empieza a los medios empiezan a volcar su atención sobre lo que está pasando en esos lugares y olvidan totalmente lo que pasó en los otros lugares, ¿no? Eso, pienso que en el latino es bastante común, o sea, tenemos una educación nosotros de como que de proteger al débil, entre comillas, pero sin olvidar que el débil pudo ser un criminal o pudo ser lo peor, y entonces como que se le perdona, porque el señor que está tomando represalia o está cobrando la cuenta, pues es a lo mejor más poderoso, entonces dice, no es proporcional, ellos están actuando de manera desproporcionada, pero el crimen atroz que cometió el otro tipo es bárbaro, entonces eso no lo ve la gente. A nosotros los latinos nos educan, creo, desde que estamos en la escuela, a ser así como condescendientes de criminales, cuando en apariencia lo hacen por una causa justa, que en este caso también muchas veces ignoramos. Eso es lo que pasa, de mi punto de vista. Gracias, Menelik. David está cerrado. Meneli, que a mí me llama la atención la situación de que hay algo en común, o sea, la falta de respeto, la falta de ley, la falta de educación, siempre van a terminar en pobreza. Sí, O sea, sí, sí. esa es la verdadera guerra, el de educarnos a nosotros mismos, el reinventarnos, volver a ser más sabios y más inteligentes, digamos, más sabios en el sentido de que aprender de lo que ya hemos vivido. Y sí, en México se vive un problema grave porque se está reinventando la historia, o sea, no se reconoce que México renació cuando llegaron los españoles. Los españoles legaron algo. Y los antiguos mexicanos vivieron en la edad de piedra. Llegaron los Exacto. españoles en el Renacimiento y se debería dar a agradecer eso. Pero lo que tú dices es cierto, el envidia
lo único que puede llevar es la decadencia. Y no entender que la verdadera fuerza de un pueblo es el mismo pueblo, que ahí están ya las semillas del éxito, que ahí están las semillas de salir adelante. Está su propia fuerza, su propia gente, su propia fuerza. Correcto. Siempre nos han dicho a nosotros, ¿verdad? Que los judíos son los dueños del mundo. O sea, ellos, hablando ustedes de la manera por la cual un judío es exitoso en otro país porque tiene el apoyo, bueno, a nosotros nos enseñan que son los dueños del mundo, lo enseñan en las escuelas, los maestros, que ellos, ustedes son, o los judíos son los que tienen todo el capital y son los más ricos del mundo, y que son despotas, que son explotadores, son inconscientes. Eh, no sé, a nadie nos consta porque no hemos trabajado con un judío, ¿verdad? Entonces, pero esa idea la tiene la gente. O sea, se la siembran desde siempre por rumores o porque, como ustedes dicen, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. A medias, ¿verdad? Como aquel cuento de Andersen, cuando el rey vanidoso, decían todos que llevaba una tela muy fina que nada más los inteligentes la podían ver y en realidad era desnudo, ¿no? Cuando iba hasta que alguien inocente dijo, el rey va desnudo, entonces se dieron cuenta todos que en realidad iba desnudo y que le habían tomado el pelo, pero toda la gente se maravillaba de la tela, ¿no? Que todos veían porque se creían inteligentes. Entonces, definitivamente, esa situación, pues, sí es algo de tomarse en cuenta, creer que los judíos son malos explotadores, son los dueños de todo el mundo, ¿no? Y de la riqueza. Yo pienso que por ahí va mucho el odio de las personas hacia el pueblo judío. Sí. Bueno, yo espero que sí, que si realmente somos dueños de todo el mundo y de todas las riquezas, ya me vaya llegando mi parte porque quiero dejar de trabajar, empezar a viajar por el mundo, cubrirme el cuello de diamantes y bueno, todas esas banalidades que hacen los millonarios excéntricos. Eh, ya vamos hora y media. A mí me dio mucho gusto, en primer lugar, conocerte, Ariel. Mucho gusto también que volviste a asistirme en el IKE. Gracias por tu Siempre. compañía. Entonces, pues bueno, yo creo que ya es importante irnos despidiendo porque aunque seamos los reyes, los dueños del mundo, yo mañana tengo que trabajar. Bendito sea Dios, gracias que estuvieron aquí y que podemos seguir cumpliendo con esta reunión diaria en cada día mientras dure la guerra. En la medida de lo posible, vamos a hacer un esfuerzo por reunirnos para hablar de Israel, hablar de lo que está pasando, porque es importante. Es importante también la situación mediática, porque si, bueno, si hay 100 personas hablando contra Israel, nosotros vamos a estar aquí para hablar con la gente que quiere escuchar. ¿Querías decir algo? Yo quería decir que este formato de abrir el Zoom es nuevo y espero que más, o sea, la visualización ocurre mucho más en Facebook y más tarde en YouTube, pero la idea es que este Zoom sea abierto y yo veo que se fluye bastante bien. Yo aprendí mucho de Ariel y de Menelique. Me gusta esta idea de abrir el Zoom y de seguir participando en este experimento. Muchas gracias, Rivka. Ariel, Gracias, ¿gustaría Ariel. hacer- Gracias, Menelique. Menelique se bajó. sí, Ariel, ¿te gustaría hacer un comentario final? Sí, bueno, muchas gracias por haberme dado esta posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Estoy a su disposición para seguir participando y aportar si lo consideran apropiado y estoy muy agradecido. También fue un gusto haber conocido a ustedes, a vos, Rivka. Con David nos escribimos en el pasado, pero creo que es la primera vez que nos vimos la cara. Sí, también fue un gusto. Y también a Menelique. Y bueno, y eso. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Seguimos en contacto. Por supuesto que te vamos a reclutar, que para poner grilletes somos expertos.
Muchísimas gracias. No, Bueno, eso que tengan buena noche, descansen y muchísimas gracias. Buen día y gracias a las personas que nos acompañan en Facebook. Chao.